Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Este es un nuevo programa de Rebeldes con Causa, el programa magazín de Mundo Obrero Radio, la voz de la mayoría social. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes y en especial a quienes con su aportación económica hacen posible cada programa. Para colaborar con Mundo Obrero Radio, ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web mundobreroradio.es. Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales Maite Molina, Benito Raval, Joaquín Sánchez, en el control técnico a Roberto López y Cristóbal Vicente, José María Alfaya, servidora, y nuestro director, Ginés Fernández. ¿Qué mejor inicio para este programa que iniciarlo con el tema El rap de los oficios de la Vallecana Sound System? Este país va cada vez peor, la gente está flipando con esta corrupción, quitándose la vida día tras día, que la que toca que aguantamos, hipocresía. Ya lo ves, no llegas a fin de mes, no. Con el graduado no darás el 100%. En esta asignatura la tarea es muy dura y la que toca a trabajar como una mula. Tanto estoy de trabajarlo, pa' que otros se lo estén llevando. Se lo están llevando todo. Tanto estoy de trabajarlo, pa' que otros se lo estén llevando. Esto se lo dedicamos a toda esta panda de currante que se levanta temprano, se dejan la vida jornada tras jornada pa' darle de comer a su manada. Sí, para el albañil, para el agricultor, para el camarero, para el profesor, para el chatarrero, para el fonta, para el chispa, todas las Juanis, el médico, el artista, el valor del asturiano que se la juega en la mina, el enfermero y el bombero para los músicos de esquina, todos los currantes que madrugan cada día para el que limpia los zapatos en la esquina de Gran Vía. Tanto estoy de trabajarlo, pa' que otros se lo estén llevando. Tanto estoy de trabajarlo, pa' que otros se lo estén llevando. Todos los obreros oficiales y ayudantes, a todos los cocineros y también ventambulantes, que se ganan la vida con el fardo, con el trapo, para el que venden los barquillos disfrazados de chulapos. Sí, para el albañil, para el agricultor, para el camarero, para el tatuador, todo el que se lo gana con los callos en la mano, para los titiriteros y también los artesanos. Ya estoy de trabajarlo, pa' que otros se lo estén llevando. Tanto estoy de trabajarlo, pa' que otros se lo estén llevando. El latino que está en sol de sol a sol a todas horas, embutido en aquel traje de Dora la exploradora. Somos la clase obrera, nos obligan a entender, donde antes comen dos, ahora lo hacen tres. Bájense los pantalones que nos van a dar pomada. Busca que te busca curro de media jornada, el día a día de personas que curran como leones. Después de tanto esfuerzo se quedan sin vacaciones. Se lo están llevando, se lo están llevando, se lo están llevando, se lo están llevando. Dime quién, dime Y ahora damos paso a Maite Molina con su sección Hijas de Calenda. Bienvenidas a Hijas de Calenda. Empezamos con Anna Segers, escritora e historiadora del arte alemana que nació un 19 de noviembre de 1900. Se afilió al Partido Comunista con 28 años y ese mismo año publicó su primera novela, La revuelta de los pescadores de Santa Bárbara, donde unos pescadores se rebelan contra los abusos del capitalismo, encendiendo la llama de la esperanza, la solidaridad y el deseo de contribuir a construir un mundo mejor. En él defendía la necesidad de la unidad en la lucha contra la opresión y la miseria, motivos dominantes en toda su obra. Con la llegada del nazismo fue detenida por la Gestapo y cuando la liberaron y marchó de Alemania, sus libros fueron prohibidos. Se instaló en París sin parar de escribir y luchar contra el fascismo.
Con la invasión nazi a Francia en 1940, emigró a México y tras la derrota de los nazis por las tropas soviéticas regresó a Alemania y continuó con su militancia política, entonces en el Partido Socialista Unificado de Alemania. Seguimos con Marilyn French, escritora feminista, nacida en Brooklyn el 21 de noviembre de 1929. En su obra afirma que la opresión a las mujeres es una parte intrínseca de la cultura mundial dominada por los hombres. En uno de sus primeros trabajos, Beyond Power on Women, Men and Morals, examina desde un punto de vista histórico los efectos del patriarcado en el mundo. En palabras de la autora, mi meta en la vida es cambiar toda la estructura social y económica de la civilización occidental para convertirla en un mundo feminista. Con The Woman's Room de 1977 vendió 20 millones de copias y fue traducida a 20 idiomas. Cuando la volvió a publicar en 2009, poco antes de morir, en su prólogo comentaba que en su día fue considerada un escándalo y que se ha demostrado que el activismo feminista ha producido cambios fundamentales en las costumbres, en el ámbito legal y en las actitudes. Así, contaba cómo una mujer en 1991 acusó de acoso sexual a un candidato al Tribunal Supremo. Otra mujer presentó una denuncia por violación contra el vástago de una de las familias más ricas de Estados Unidos. Ambas fueron castigadas y perdieron la batalla cuando fueron juzgadas en tribunales masculinos, pues se las juzgó a ellas, no a los hombres. Pero su atrevimiento provocó una reacción que inspiró una oleada de implicación estatal de corte feminista. En 1978, Marilyn afirmó que los hombres han hecho la guerra contra nosotras durante 3000 años. Estamos cansadas de ser víctimas y escogemos nuestras armas. Ella escogió la pluma, herramienta que usó para seguir reivindicando el feminismo. Terminamos con la joven Clara de Pablo Garrido, que nació en Madrid el 25 de noviembre de 1918. La Clarita, como la llamaban, era estampadora de profesión. Fue detenida el 29 de abril de 1939 y llevada a la prisión de Ventas. La fusilaron en la tapia del Cementerio del Este el 7 de noviembre de 1940, con solo 21 años. Mercedes Núñez estuvo en la misma cárcel. Fue liberada y, aunque no era escritora, declaró que salió de allí con un compromiso con las presas, ya que en la despedida de sus compañeras, una de ellas, al dar un abrazo, le dijo: «Explica a los de la calle lo que has visto aquí, que los de la calle sepan». Salió un 14 de abril de 1945, con una bandera republicana que le habían hecho sus compañeras por si salía ese día. Cumplió con ese compromiso y escribió Cárcel de Ventas. En él cuenta sobre Clara. Muchas compañeras han dejado la vida ante los pelotones de ejecución. Cayó Clarita de Pablo, que parecía salida del pincel de Romero de Torres. Nos despedimos con las palabras de Mercedes sobre la libertad. Mi libertad es un mundo de justicia, donde todo el mundo pueda vivir, donde no haya guerras, donde no se cometan injusticias, donde nadie pase hambre. Eso para mí es la libertad. Hasta la próxima, hermanas. Nos oímos en Mundo Obrero Radio. En el programa electoral de las elecciones de 2019, Izquierda Unida presentó la propuesta del Plan de Trabajo Garantizado, propuesta que se inició a gestar en 2015. En la situación de crisis que vivimos se hacen necesarias propuestas e iniciativas que generen empleo y que den cobertura a la población trabajadora. En Mundo Obrero Radio queremos profundizar en el tema, que es cómo se financia, quiénes serían los agentes para ponerlo en marcha. Si este programa sirve para iniciar el debate y el impulso a la propuesta, nos daremos por satisfechos y satisfechas. Hablamos con Eduardo Garzón, que es profesor de Economía y Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. Un saludo, Eduardo. Un saludo, ¿qué hay? ¿Qué tal? Al hilo de lo de la pandemia, se ha suscitado la necesidad de superar esta fase de paro, de desempleo, y surgen por ahí algún tipo de ideas y propuestas. Izquierda Unida elaboró una propuesta de plan de trabajo garantizado para su programa de las elecciones generales que puede ir en línea con esto que plantean algunos sectores. ¿Cuáles serían sus objetivos del plan de trabajo garantizado? Bueno, pues sí, efectivamente eso fue
un trabajo que se realizó ya hace más de 5 años, basándonos en los trabajos que ya habían a su vez desarrollado algunos economistas de Estados Unidos y del ámbito anglosajón, y el objetivo de la propuesta es bastante sencillo de definir, aunque luego pues, pueda resultar ambicioso, ¿no? Y es lograr el pleno empleo. Básicamente sería que a través de esta propuesta política el Estado tendría la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quisiera y que pudiera trabajar. Por lo tanto, el objetivo final sería el del pleno empleo, pero a través de un mecanismo al que no estamos tan acostumbrados, que es al de garantizar un puesto de trabajo desde lo público, pero no necesariamente trabajando en los sectores convencionales de las administraciones públicas o de los servicios públicos a los que estamos acostumbrados. Esto sería, por ejemplo, nuestra propuesta, y en la que presentó Izquierda Unida hace 5 años ya, sería que a partir de las propias administraciones locales, a partir de los propios municipios, se fueran identificando todos los trabajos y todas las necesidades sociales y ecológicas, pero también económicas, que todavía no están cubiertas o están insuficientemente cubiertas, y a partir de esa detección de necesidades se crearían los puestos de trabajo para ellos. Pues voy a poner un ejemplo. A lo mejor en un pueblo se considera que hay insuficientes escuelas infantiles para poder atender el cuidado de los niños y de las niñas, o otro municipio puede considerar que hay muchas tierras abandonadas y que hay que ponerlas a producir, y entonces a partir de esa detección de necesidades empezaría el Estado a garantizar un puesto de trabajo, es decir, lo financiaría, pero podría desarrollarse en torno a asociaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, entidades, como digo, vecinales, que pongan en marcha eso, incluso cooperativas, pero eso sí, con la diferencia de que sería el Estado quien financiaría, quien pagaría los sueldos, pero la detección de las necesidades, la decisión de qué puestos de trabajo habría que realizar, surgiría por parte de la comunidad local y podría ser desarrollada por cualquier entidad individual o colectiva, siempre que no tuviese ánimo de lucro. Has dicho que serían las entidades locales y algún otro tipo de colectivo. ¿Puedes concretar cuáles serían los actores fundamentales para ponerlo en marcha? A ver, en nuestra idea, que además quedó cristalizada en un libro de ACAL que se llama Trabajo Garantizado, una propuesta para combatir el desempleo y la precariedad, nosotros proponíamos que fuese en torno a las asambleas de cada municipio, donde participara todas las entidades que quisieran hacerlo a nivel individual. Un vecino o vecina podría acercarse a esa asamblea, a ese municipio, utilizando mecanismos lo más participativos y lo más transparente posible, habilitados por el propio ayuntamiento, por la propia corporación local, para proponer actividades que se hubiesen detectado que son necesarias realizar en esos ayuntamientos, ¿no? Eso sería una pata del trabajo garantizado, que sería la participación popular, y a partir de luego esos mecanismos democráticos a los que he hecho referencia, se irían eligiendo pues aquellos proyectos que son considerados más importantes, y eso por supuesto sería decidido por los mecanismos democráticos y participativos, y a partir de ahí ya una vez detectado, ya una vez perfilado, pasaría a ese esqueleto de la administración estatal, conocido como trabajo garantizado en nuestra propuesta, en el que el Estado pagaría los salarios y se encargaría también de supervisar que todos los trabajos fuesen realizados acorde a lo que se ha planteado y a los objetivos propuestos, pero la decisión, la organización podría ser llevada a cabo, por ejemplo, por una organización sin ánimo de lucro. Voy a poner otro ejemplo. Imaginemos una ONG que se dedica a cuidar enfermos terminales y necesita mano de obra, porque una ONG actualmente pues tiene mucho trabajo que hacer, pero normalmente no tiene suficiente financiación para pagar, pues en este caso sería a médicos, a profesionales sanitarios, enfermeros, psicólogos, que atendiesen pues todas esas necesidades de los enfermos terminales y de sus familias, ¿no? Por lo tanto, ahí veríamos que a partir del trabajo garantizado, esta ONG podría contratar a profesionales sanitarios que necesitara para realizar su labor, pero lo pagaría el Estado a partir de esa financiación del trabajo garantizado. Con lo cual acabaríamos, pues, si se me permite la expresión,
matar dos pájaros de un tiro, que por un lado sería atender necesidades que no están hoy día cubiertas, al mismo tiempo que estamos creando empleo para que la gente que hoy día está desempleada pues pueda tener una labor que hacer, una remuneración que recibir, unos conocimientos que aprender, unas habilidades que desarrollar, unos contactos que tener en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Es hora de un programa de trabajo garantizado en España? Se preguntaba hace 2 meses un artículo de opinión en un medio de comunicación nacional. Eduardo, en esta situación que vivimos, ¿es el momento? Pues yo creo que es bastante claro que en un momento como el actual, este tipo de propuestas no hacen sino sumar a los objetivos que se pretenden alcanzar. Bien, es cierto que el tema de que estamos en una situación de emergencia y que haya determinadas actividades que sea difícil de llevar a cabo sin guardar las necesarias medidas de seguridad, pues complica un poco el asunto. Porque bueno, podríamos imaginar que algunas actividades a desarrollar pues no podrían llevarse a cabo de la forma que hubiesen sido inicialmente pensadas, porque no estaría respetando la distancia de seguridad o porque sería realizada en espacios cerrados y poco climatizados y ventilados. Pero en cualquier caso, dejando al margen pues ese pero, que esperemos que en cualquier caso que sea simplemente temporal, lo que está claro es que la propuesta del trabajo garantizado pretende abordar uno de los principales problemas de la ciudadanía, y además reconocido por las encuestas del CIS, que es el paro. Y lograríamos, pues como digo, en muy poquito tiempo poner en marcha una serie de actividades que permitiesen que la gente estuviese trabajando, recibiendo una remuneración digna por ello y al mismo tiempo atendiendo muchísimas necesidades y fortaleciendo los servicios públicos. Yo he hablado solamente de una pata del trabajo garantizado, que es el que se nutre de la participación local, pero también hay otra pata, que es la de fortalecer y desarrollar pues los servicios públicos actuales. Le voy a poner un ejemplo. Podríamos hablar, por ejemplo, de la educación o de la sanidad. Fijaos que hoy día esto es de crucial importancia y podríamos detectar pues una serie de necesidades que no están cubiertas, por ejemplo, para reducir las listas de espera en el ámbito sanitario, para reducir la ratio entre profesores y alumnos, y todo eso lo único que necesitaríamos es más profesional sanitario y educativo, que lo tenemos. El problema en todo caso es que siempre se ha aludido que no hay suficiente financiación para pagar a todos estos profesionales, pero con la propuesta del trabajo garantizado se cambia el paradigma y se dice aquí el objetivo es contratar a todas las personas que quieran y que puedan trabajar para realizar un trabajo útil para la comunidad. La financiación es lo de menos, la financiación es la parte fácil de toda esta ecuación. Lo difícil es poner a la gente a realizar una actividad que sea verdaderamente útil, porque no se trata de poner a las personas hoy día desempleadas a pintar una pared una y otra vez simplemente por el hecho de crear un puesto de trabajo. No, se trata de ponerlos en funcionamiento, que dediquen sus conocimientos, habilidades y fuerza física e intelectual a mejorar el bienestar de nuestras comunidades, porque hoy día hay muchísimo trabajo por hacer. Pero si bien ahora la situación de excepcionalidad no permitiría hacer determinados trabajos, el empezar a abrir el debate y a empezar a preparar el terreno sería importante para, una vez superada esta situación, relanzar el empleo, ¿no? Por supuesto, y ya incluso en el peor de los casos, imaginemos, esperemos que no, que la pandemia se alargase durante mucho tiempo, pues también el trabajo garantizado estaría realizando una labor muy importante durante este tiempo, porque estaría sacando del desempleo a muchísima gente que hoy día quiere y puede trabajar, al mismo tiempo que se estarían realizando actividades muy necesarias, incluso en el ámbito sanitario, ¿no? Y sabemos que necesitamos rastreadores, en muchísimas comunidades se alude a que no tienen suficiente financiación o sencillamente no tienen voluntad política. Bueno, pues con el trabajo garantizado se pone de manifiesto que eso es, como digo, un problema de querer y hacerlo, porque financiación hay suficiente, hay gente que quiere y que puede trabajar, y el problema es ponerse en manos a la obra y sobre todo derribar ciertos mitos de teoría económica que nos vienen a decir que este tipo de proyectos son imposibles o al menos muy difíciles de hacer. Hablemos de financiación. Bien, tú dices que la financiación en principio no sería un problema. En la propuesta inicial la financiación vendría a través del Banco Central Europeo y con la participación del ICO. La pregunta es, ¿ahora los fondos europeos son un buen trampolín para impulsar esa financiación?
Pues en realidad no lo parece, porque esos fondos europeos están supeditados a que se realicen actividades que redunden en una transición energética y ecológica de nuestras comunidades, de nuestras economías, y que se dedique a una transición también en el mundo de las infraestructuras. Por lo tanto, parece que sería difícil conectar una cosa con la otra, aunque yo creo, sin ser experto en temas jurídicos, que sí se podría hacer, pues perfilando el asunto, ¿no? Al fin y al cabo, cuando contratas a alguien, por ejemplo, en el trabajo garantizado, es para ponerlo a realizar una actividad en particular. Podríamos, por lo tanto, insertar algunos proyectos de transición ecológica o de realización de infraestructura dentro del programa de trabajo garantizado, y por lo tanto la financiación podría ser la de los fondos europeos para financiar pues esta propuesta política de trabajo garantizado, que, como digo, es un esqueleto muy amplio, que lo que pretendería es alcanzar el pleno empleo. Sin embargo, la financiación, como digo, desde la perspectiva de todos los que defendemos el trabajo garantizado, no es el principal problema. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una visión de conjunto, un cálculo holístico y decir, a ver, ¿qué nos sale más caro? ¿Tener a casi 4 millones de personas desempleadas que no están realizando ninguna labor útil a la sociedad, que además hay que darle prestaciones por desempleo, subsidios por desempleo, ayudas como el ingreso mínimo vital para que puedan subsistir, o poner a toda esa gente a trabajar y a realizar actividades que redunden en beneficio económico, social y ecológico, incluso de género de nuestra sociedad? O sea, yo creo que la pregunta es muy sencilla de responder. Es mucho más caro tener a la gente parada dándole ayuda porque no encuentran un trabajo. Es mucho más barato, mucho más productivo, mucho más rentable poner a toda esa gente a trabajar. Lo que le estés pagando de salario es al fin y al cabo una inversión, porque están mejorando el bienestar de tu comunidad, y además es un dinero que te vas a ahorrar, el del desempleo, el de las ayudas a las que he hecho referencia. Así que la financiación nunca debería ser un problema en nuestras comunidades. El problema es tener a gente parada sin hacer ningún tipo de actividad útil. En el plan inicial se planteaba unos parámetros salariales determinados, pero los logros conseguidos en el avance, en el aumento del salario mínimo interprofesional y en otra serie de cuestiones, hace que se deba de actualizar ese concepto, ¿no, Eduardo? Sí, así es. De hecho, nosotros hace poco actualizamos de nuevo los baremos. Lo actualizamos justo antes de la pandemia, lo cual tuvo como consecuencia que los cálculos fuesen mucho más beneficiosos que en el año 2015, que recuerdo que la tasa de paro seguía muy disparada, ¿no? Lo hicimos en el año 2019 y, por lo tanto, el coste neto de poner a la gente que quisiera trabajar era muy inferior al de 2015. Ahora, si lo actualizásemos de nuevo en el momento de 2020, con la pandemia en funcionamiento, una tasa de paro que ha vuelto a aumentar, pues veríamos de nuevo que ese coste aumentaría. En cualquier caso, lo que comentas es el salario. En el año 2015 lo pusimos como un objetivo de 1.000 euros aproximadamente en 35 horas semanales, y eso es prácticamente lo que tenemos hoy día después de los avances conseguidos en el mundo laboral, ¿no? Yo creo que en el año 2015 el objetivo era ese y era loable. Ahora que ya se ha alcanzado, no creo que tuviésemos que tener la necesidad de aumentar el salario mínimo. Nosotros consideramos que en el año 2015 lo que necesitábamos para vivir, en cualquier caso, sería al menos ese suelo a que llamábamos salario mínimo del trabajo garantizado, y estaba en torno a esos 1.000 euros mensuales con 35 horas semanales, todo se ha dicho, ¿no? Entonces, si hoy día hay alguna dificultad, algún problema en aumentar un poco más ese salario mínimo, pues pienso que tampoco sería el principal de los problemas, porque hoy día lo que hay que hacer es poner a la gente a trabajar, y si la mejor forma de hacerlo es dejar el salario mínimo en lo que está, que ya es mucho mejor, evidentemente, que el del año 2015, con lo cual ya hay mucho terreno ganado, pues no tendría por qué suponer un gran problema. Evidentemente, si se aumenta, mejor, pero como digo, quizás lo primordial sería, lo que primero habría que hacer es poner a la gente que hoy día está desempleada a trabajar, utilizando el salario mínimo legal hoy día, que afortunadamente es mucho mejor que el que planteamos en el año 2015. Por último, hay personas que
pudieran pensar que bueno, esto es una idea que ha surgido así, que se han sentado 4 y que, por decirlo de alguna manera, han parido esto, pero hay experiencia en el mundo, hay en Argentina, en India, incluso en Estados Unidos con el nuevo Green Deal, ¿no? Eso es. De hecho, bueno, esta propuesta tiene ya un recorrido de más de 30 años. Incluso si considerásemos como origen algunos planteamientos que hablaban de que el Estado empleara a todo el mundo en última instancia, que fue algo que planteó el economista Hyman Minsky en los años 60 y 70, entonces hablaríamos de que tiene todavía mucho más recorrido político, académico, científico, económico, y evidentemente se ha puesto en marcha en muchas experiencias, aunque nunca han sido unas experiencias universales, es decir, nunca se ha garantizado un trabajo por parte de lo público a toda la persona que ha querido trabajar. Pero sí se han vivido experiencias parciales en los que se ha garantizado el empleo a determinados segmentos de la población. Por ejemplo, uno de los casos más famosos y también relativamente reciente fue el de Argentina, el programa de jefes y jefas a partir del año 2001, en lo que se ponía como objetivo garantizar un empleo para todas las cabezas del hogar, de las familias que necesitaran, como digo, recibir una renta y trabajar. Entonces, eso es una experiencia en la que se hizo en Argentina, pero luego hay otra, por ejemplo, en India, en una zona de la India, que es durante una parte del año, no durante todo el año, pues se garantiza un empleo relacionado con el ámbito de la agricultura, también relacionado con el tiempo de las cosechas y de la recogida, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hemos visto también algunas experiencias como la de Nueva Zelanda, que es a partir de los 25 años, antes de los 25 años todo el mundo podría tener garantizado un puesto de trabajo, que es una forma de garantizar que los jóvenes se inserten en el mercado laboral ya con algún tipo de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, hay experiencias, como digo, a lo largo del planeta muy variadas, que algunas se asemejan más al espíritu del trabajo garantizado que he mencionado, otras se alejan menos, pero en cualquier caso lo que está claro es que se puede hacer. Hay experiencias que lo ponen de manifiesto. Has comentado el New Deal de Roosevelt de los años 30, que sin llamarse trabajo garantizado, al fin y al cabo perseguía el mismo objetivo, que era desde lo público crear puestos de trabajo para que la gente tuviese algo útil que hacer y redundara en beneficio de la comunidad. Y en aquella época donde tenemos que detectar pues la construcción de muchas infraestructuras en Estados Unidos que todavía siguen funcionando, ¿no? Y eso fue un problema de voluntad política, una cuestión de voluntad política, de decidir desde la propia esfera gubernamental que se va a crear puestos de trabajo para aquella gente que quiere trabajar, ¿no? Y por último podría comentar también la experiencia de Suecia, que es el germen al fin y al cabo del estado del bienestar sueco, en un momento en el que las mujeres se estaban incorporando al mercado laboral y no encontraban espacio en esos núcleos industriales que ya estaban absolutamente copados por la población masculina, a los gobernantes suecos se les ocurrió la idea de ampliar el estado del bienestar, los servicios públicos dedicados a la protección social, salud, educación, dependencia, etcétera, etcétera, y a partir de ahí se crearon puestos de trabajo que fueron ocupando estas mujeres, ¿no? Es una especie también de trabajo garantizado, es decir, oye, aquí hay mujeres que quieren trabajar, no hay hueco en la industria, lo que hacemos es encontrarle un puesto de trabajo donde es útil que trabajen, ¿no? En lo educativo, en lo sanitario, en la dependencia, en los cuidados, y ahí es donde vimos el origen del estado del bienestar tan potente que tuvo Suecia en su día y que hoy desgraciadamente pues están recortando, ¿no? Pero como digo, un problema de voluntad política, no es una cuestión técnica o científica, hay una solidez muy importante en todos los estudios científicos que dan respaldo y dan apoyo a esta propuesta política. Se puede hacer, está estudiado, no es una idea de 4 personas y lo único, como digo, que hace falta es creérselo y ponerlo en funcionamiento. Antes has recordado el libro del trabajo garantizado y te vamos a pedir que nos lo recuerdes y además, si lo tienes a bien, para aquellas personas que estén interesadas en profundidad en el tema, que nos recomiende algún libro, algún trabajo.
Sí, pues el libro del que hacía referencia era un libro editado por ACAL. Los coordinadores son Alberto Garzón y Adoración Guamán, y se llama Trabajo Garantizado, y el subtítulo una propuesta para combatir la precariedad y el desempleo. Y luego hay un libro que acaba de ser publicado hace solo unos meses por la editorial Lola Books, y ha sido escrito por la economista que más sabe de trabajo garantizado, que más lo ha trabajado durante muchísimo tiempo. Estuvo, por cierto, en Argentina trabajando y encuestando y analizando cómo estaba funcionando el programa de trabajo de trabajo garantizado que se realizó ahí, y se llama En favor del trabajo garantizado. Como digo, publicado hace muy poquito tiempo. Es un libro además bastante fácil de leer, no es extenso, es un libro pequeño, pero que va dando en la clave de lo importante que hay que tener en cuenta para ser conscientes de que el trabajo garantizado es una medida necesaria y además perfectamente factible. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, por volver a responder a la llamada de Mundo Obrero Radio. Nada, muchas gracias a vosotros, encantado. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. Y ahora la nueva sección Apuntes con Antonio Jesús García. Esta pandemia ha dejado al descubierto, entre otras cosas, la debilidad de nuestro sistema sanitario y de salud. Y muchas voces expertas han demostrado que esta situación es fruto de los recortes, la precariedad, la falta de recursos y las privatizaciones. Claro, en pandemia todo esto es muy evidente a simple vista. Si fuésemos capaces de abstraernos con esa misma visión, comprobaríamos que otros sectores, como la enseñanza, han sido tratados en los últimos años de un modo parecido. No hay refuerzos, no hay aulas adecuadas, no hay sustituciones, no hay medios, y se favorece a la privada concertada en detrimento de la pública. Mirar más allá ya cuesta un poco más, pero es necesario que apliquemos ese mismo análisis al conjunto de las administraciones, servicios, ramas, etcétera, que configuran todo eso que llamamos sector público. Normalmente hablamos de salud pensando en hospitales o ambulatorios, pero es posible que no tengamos en la cabeza la salud mental, la residencia, los servicios sociales, la odontología, y sin embargo es un todo que se relaciona con todo. Salud es desde el tabaco al quirófano, desde la investigación a la vacuna, desde la precariedad laboral al deporte, un gigantesco todo. Voy a poner un ejemplo completamente distinto, El medio ambiente. La protección de espacios naturales, la prevención y extinción de incendios, la reforestación, los aprovechamientos, la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad. Quizá sea un etcétera tan largo que podríamos dedicar un programa entero tan solo a enumerar lo que abarca y significa. Pero, de igual modo, deberíamos de ver el servicio postal, la seguridad, el ejército, la justicia, los bomberos, los registros, el transporte, Hacienda, el abastecimiento de agua y su depuración, la energía, qué sé yo. No hay un espacio, una necesidad, un servicio que no pueda y deba, quizá aquí esté la clave a la que ahora vamos, verse desde el prisma público. La derecha se empeña, esta es su razón de ser, en afirmar que lo privado es más eficaz y eficiente. Todos sabemos que esto es mentira, pero eso no significa que lo tengamos fácil. Desde la izquierda es obligatorio que reforcemos todos los sectores públicos y que ampliemos incluso a servicios nuevos o que remunicipalicemos o se reviertan el máximo posible de privatizaciones. Para ello es fundamental que dignifiquemos lo público, que cale en la conciencia que es inversión y no gasto, que a más de todos y todas, más igualdad, más desarrollo, más democracia. El gobierno central debe impulsar legislación y política en esta dirección, acabar con el techo de gasto ante proyectos viables y evaluables o acabar, por ejemplo, con el límite en los capítulos 1.
Esta es mi opinión. La gran tarea de esta legislatura es crear empleo desde todas las administraciones públicas y a todos los niveles. Empleo verde, empleo social y cualquier empleo que beneficie y perpetúe el sistema público, lo público. Os dejamos con el tema Esta máquina mata fascistas de Gagarins. A continuación, os dejamos con Éxodo, la sección de Joaquín el Cura. Desde hace años se está desmantelando el empleo público, reduciéndolo a la mínima expresión. Lo vemos en los procesos de externalización de servicios, que se beneficia las grandes empresas, sobre todo la de construcción. No se convocan oposiciones, fomentando las bolsas de trabajo. Oímos con frecuencia al personal de enfermería decir que se contrata 6 meses, que se van al paro, que lo vuelven a contratar 3 meses, que vuelven al paro. También lo vemos en la contratación del profesorado asociado en la universidad, que es un profesorado que cobran 400, 500, 600 euros. Lo vemos también que no se cubren las bajas por las personas jubiladas. El objetivo de todo esto es mercantilizar toda la sociedad, basada en la estrategia de la precariedad y privatizar absolutamente todo. Por eso es necesario el fomento del empleo público, que garantice la calidad en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales. El empleo público es sinónimo de dignidad y de una sociedad basada en el bienestar social. Estamos llegando al final de este programa y a estas alturas os deseamos que os haya quedado claro el planteamiento temático de nuestra sesión informativa. ¿Qué es un plan? ¿Qué es el trabajo? ¿Y qué significa asociado?
Pero por dar la nota musical a todo lo anterior, os proponemos que escuchéis atentamente una canción de Daniel Biglietti, donde, gracias a la exquisitez poética y la rotundidad política, se propone una clarísima descripción de la esencia de la contradicción capital-trabajo. Con vosotros, Biglietti y su magnífico resumen político-social. Me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobreradio.es.